Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen. Es que realmente estarás buscando algún mensajito por allí que te pueda estar mandando tu ser interno, o estarás pidiendo por lo menos que alguien te dé una idea de lo que puedes ser, de lo que puedes hacer, de lo que puede pensar esa persona especial o no. Vamos a ver qué mensajito te puede estar mandando tu ser interno. Porque muchísimas veces uno se siente como tan metido en un hueco que muchas veces uno ni siquiera sabe cómo salir de él. Y a lo mejor estos mensajitos de tu ser interno quizás te puedan ayudar. En muchísimas ocasiones ha dado un buen resultado. Entonces vamos a ver aquí qué mensajito hay para ti. Y luego entonces vamos a hacer una lectura un poquito más, a complementar un poquito con esas cartas del tarot. Mira, te echa de menos, no está en paz, quiere regresar y no sabe cómo. Eso es muy típico. Eso es pero muy normal, que una persona después de que se ha ido, ahora quiere regresar y no sabe cómo. Es así, ¿cómo te puedo explicar? Es así como cuando tú eras un niño o una niña y habías cometido alguna travesura en la escuela y el representante te manda una citación a tu mamá para que vaya a la escuela y tú no hayas cómo llegar a la casa con esa citación. Y lo peor de todo es que si tú no le entregas esa citación a tu mamá o a tu papá, tú no puedes entrar otra vez a la escuela. Ay, entonces, ¿cómo haces? Después de que me porté mal, me arrepiento de haberme portado mal, Dios mío, ahora me van a castigar. Eso es lo que pasa generalmente también con las relaciones. Por muy maduro o muy madura que seas, por muy grande que seas, cuando dejas una relación, generalmente quieres volver y de verdad que no hayas cómo. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le puedo yo explicar? Me va a preguntar muchísimas cosas. ¿Qué tengo yo que decirle? ¿Cómo me puedo justificar? ¿O puedo yo justificar esta retirada que hice? O sencillamente no tengo ninguna excusa, ninguna explicación. Sencillamente tendré que bajar la cara y meterme, como quien dice, meter el rabo entre las piernas y nada más esperar ese palo de agua. Eso puede suceder. Por eso es que te dice tu ser interno, te echa de menos, no está en paz, quiere regresar y no sabe cómo. Muchísima gente pregunta, pero ¿por qué por qué si la relación estaba tan buena, por qué viene a irse? Y ahora resulta, después de que se va, por su propia cuenta, porque ahora quiere regresar, por muchísimas razones. Una de las razones es que no sabía que era feliz. O mejor dicho, cuando era feliz y no lo sabía. Entonces ahora resulta que le está empezando a dar el teque-teque, porque quizás donde está ahorita no le están tratando de la misma manera como le estabas tratando tú. Eso puede ser. Tienes que alegrarte por eso en el fondo, de que de verdad le diste todo lo que tenías que darle y que otra persona no le va a dar a lo mejor lo que tú le diste. Así mismo es, eso es un logro para ti. Vamos a ver qué otras carticas me pueden estar hablando de eso. ¿Qué más te puedo yo decir con respecto a el amor o el desamor en esta misiva que te está mandando tu ser interno? Te echa de menos, no está en paz, quiere regresar y no sabe cómo. Yo sabía, eso es un tiro al piso. Eso es así. Mira, a pesar de que no ha hablado, aquí veo clarito estas 5 cartas. No habla, no quiere comunicarse, quiere de verdad lo que es entrar en una meditación plena. Fíjate, está como quien dice tratando de salirse de esa jaula donde está metido o donde está metida. Está procurando en todos los medios tratar de salirse de esa jaula donde está para venir a donde tú estás. Muchísimas veces pasa que salirse de la jaula donde está ahorita es más difícil que haber salido de donde tú estabas. Entonces, por muchísimas razones. Ahora resulta que no todo el mundo es igual. Quizás a lo mejor tú le dejaste ir porque uno también tiene que decir, aunque estemos queriendo, si hay que dejar ir, se deja ir. El amor no es obligatorio. Tú no puedes estar al lado mío por obligación. Sencillamente porque quieras hacerlo. Quizás tú le diste esa libertad
pero a lo mejor del otro lado, si se fue con alguien, a lo mejor es más difícil. Y por eso es que le tarda en venir. No sabe cómo regresar. No sabe cómo regresar porque necesita todos los argumentos, todas las explicaciones habidas y por haber. Y lo que necesita es, como quien dice, hacer un cambio de ciclo primero. Antes de regresar a donde tú estás, primero esa persona tiene que estar limpia de todo. Haber preparado todos sus asuntos por fuera, si es que se fue con alguien, por ejemplo, preparar todo eso por fuera, liquidar para luego volver a donde tú estás. Quizás eso es lo que pasa. Quizás a lo mejor eso es lo que quiere decir cuando dice, quiere regresar y no sabe cómo. Porque probablemente tiene problemas afuera para poderse deshacer y poder venir a donde tú estás. No es justo tampoco, ¿verdad que sí? Para ti, que después de que se ha ido de tu vida, quiera venir ahora, pero con un rabo largo, como una cadena del otro lado, ¿verdad que no? Entonces, lo primerito, antes de tu poder ver si puedes aceptarle, es cerciorarte si de verdad cortó eso. Porque uno se puede equivocar, de verdad. Uno se puede equivocar, uno puede pensar que realmente estaba enamorado de esa otra persona. Esa otra persona se atravesó en el camino un día, estabas en un mal momento, en un mal día y en un mal sitio cuando esa persona apareció y sencillamente te encandiló, te hizo ver un chispero. Ok, perfecto. Esa persona se fue con esa otra, tú quedaste como quien dice en el aire, pero tú sigues adelante tu vida como toda una dignidad completa. Ahora el problema es para esa otra persona. Ahora el problema va a ser de esa persona, de ver cómo va a volver a regresar, si es que quiere realmente regresar. Si no, que siga su camino adelante y tú estarás con tu dignidad bien encima y diciéndote siempre, mi ser interno, te pido por favor que si esta persona realmente es para mí, que se manifieste de una vez y que si no es, que siga su camino feliz. Eso es lo que tendrías que decir y seguir adelante tu vida. Más nada. Si viene, viene. Y si no, pues no viene. Perfecto. Sigues adelante tu vida. Te echa de menos. No está en paz. Quiere regresar y no sabe cómo. Así mismo es. Ahí te estoy dejando yo esa lectura entonces, mi querido y adorado amigo. Y ya sabes, muchísimas veces uno se equivoca. Muchas veces uno cree que ama y no ama. Y no está amando de verdad. En otras ocasiones uno piensa que no está amando y resulta que sí, pero necesita verlo desde afuera. Entonces no podemos a veces hasta culpar a la gente que se va de una relación y después quiere volver. Porque muchísimas veces es porque dentro no sabe lo que tenía. Necesitaba verlo desde afuera. Como quien dice, ver los toros desde la barrera. Pues así mismo es. Ahí te estoy dejando esta lectura y te estoy dejando este gran y lindo mensaje. ¿Te echa de menos? ¿Quiere regresar? Y no sabe cómo. Generalmente, muchísimas veces pasa esto. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.